Buen día a todos. Hoy vamos a hablar de las técnicas de disminución de tiempos sin sacrificio de imagen, llamada compresence, y las herramientas de productividad que ofrece Philips y que utiliza en la actualidad en sus equipos para poder sacar el máximo provecho en la productividad del tiraje de pacientes y también en la calidad diagnóstica. Lo primero que debemos saber es por qué es necesario reducir los tiempos. Entonces, este es un cuadro bien interesante que nos muestra que en el año anterior, durante los periodos del inicio de pandemia, se disminuyeron ostensiblemente el número de estudios de resonancia por día. Esto no solamente nos afectó a nosotros y a Latinoamérica, sino fue un fenómeno global. Hoy en día estamos volviendo a la normalidad, tratando de volver a la normalidad y tenemos muchos pacientes represados. Es necesario utilizar alguna técnica para poder tener slots de atención de pacientes en tiempos más cortos. Con las herramientas de disminución de tiempos, de compresence, que son herramientas de aceleración en las adquisiciones, tenemos la respuesta a estas problemáticas. ¿Cuáles pueden ser también otras de las razones asociadas a la necesidad de disminuir los tiempos? Por un lado, necesitamos tener una disminución en los slots de atención de los pacientes, un grupo de pacientes que estén programados para la atención de unos estudios, pues no podemos darles un tiempo de espera de más de 2 o 3 semanas. Entonces, en sistemas donde hay una gran demanda de pacientes, es necesario que estos tiempos se puedan disminuir. También vemos que hay un aumento significativo en los procedimientos que están solicitando de resonancia magnética. Otra cosa que es muy importante es que hay un aumento en el sobretiempo a la atención a pacientes que no están programados, no hacen parte de las agendas y pues ingresan pacientes, por ejemplo, pacientes hospitalizados y tienen un grupo de pacientes por día, un número de pacientes de, digamos, 35 pacientes por día y otros 5 que son hospitalizados, pues hace que los slots cambien y que continuamente estén cambiando y pues necesitamos dar respuesta a esto. Otra cosa que es bien importante es que los pacientes, si se llegan a mover, si no están en las condiciones adecuadas, pues la técnica de resonancia es un tipo de, de modalidad diagnóstica que es muy susceptible a estas alteraciones. Entonces, si tenemos que repetir alguna secuencia, pues vamos a tener un impacto. Otra cosa que ya se refiere directamente al paciente es que si disminuimos los tiempos de adquisición, podemos disminuir también la posibilidad de accidentes relacionados con el sistema auditivo o con quemaduras, por ejemplo, porque van a estar sometidos los pacientes menos tiempo a la exposición a la radiofrecuencia. Esto dentro de lo que comúnmente nos enfrentamos en el día a día. Podremos quedarnos aquí más tiempo hablando de otras razones, como por ejemplo también una asociada a los costos por la adquisición de tecnología. Siempre vamos a tener la presión de tener atención de más pacientes por día, por jornada, para poder pagar la tecnología. Bien, pero ¿qué pasa si nosotros tratamos de mejorar la productividad en una máquina normal? Es decir, tener mayor volumen de pacientes en un mismo intervalo de tiempo, pues vamos a tener que sacrificar calidad, es lo que normalmente ocurre. Entonces, si llega un paciente como el que mencionaba, por ejemplo, de un piso y tienen que atender más pacientes, que son los pacientes programados, pues terminamos haciendo secuencias un poco más rápidas o el operario termina
cambiando un poco la calidad de la imagen, los voxeles más grandes para que las secuencias sean más veloces y pues lo que se impacta realmente es la calidad y pues esa no es la idea. Philips durante muchos años ha trabajado en herramientas para poder hacer adquisiciones sin sacrificar calidad en menos tiempo. Y fue así como, pues desde 1999, cuando utilizó y lanzó al mercado la técnica de aceleración a partir de adquisiciones paralelas llamada SENS, fue el primer fabricante que lo hizo, pues ha continuado con esto, siguió con la técnica de D-Stream Sense, que hace parte de nuestras antenas completamente digitales. Luego el Multiband Sense, Sense, que está dedicada a hacer cortes, varios cortes en un mismo momento. Y pues desde el 2017 tenemos la técnica de Compressed Sense. ¿Pero qué es Compressed Sense? ¿Sí? Entonces, para entender qué es Compressed Sense, es necesario entender cómo funciona una técnica de aceleración. Entonces, cuando nosotros hacemos una adquisición de una imagen en resonancia magnética, tenemos que remitirnos a algo que es un tanto complejo llamado espacio K. Entonces, el espacio K es donde se depositan las señales para que posteriormente estas sean procesadas y podamos formar una imagen. Entre mayor cantidad de señales, pues vamos a tener un mayor detalle en las imágenes. Entonces, esos punticos que vemos ahí del espacio K hacen referencia a una señal. Entonces, a este espacio K le aplicamos un proceso matemático llamado transformaciones de Fourier y tenemos las imágenes. Esto digamos que es el proceso lineal tradicional. Aquí digamos que la calidad de imágenes es buena, la facilidad de utilización es buena, pero los tiempos de adquisición son muy prolongados. Durante muchos años se trabajó solamente con esta técnica y con una técnica tradicional lineal, y es lo que en muchas secuencias hacemos. Otra es acelerarla a partir de utilizar un factor turbo alto, ¿sí? O un tren de ecos prolongado. En este caso, pues lo que hacemos es llenar el espacio K, no línea por línea, en la dirección de la fase, sino varias líneas en el mismo instante. Hacemos el mismo proceso lineal, la calidad se deteriora, si vemos que hay unas imágenes sin tanta definición de bordes, no son tan fáciles de utilizar porque depende de la destreza del operario saber cuándo ajustar estos parámetros y los tiempos de adquisición pues no son los mejores. Otra técnica es la de half scan o media adquisición del espacio K. Es interesante porque pues no tenemos que llenar todo el espacio K, el resto de líneas del espacio K, las que vemos en amarillo, se van a llenar con las adquisiciones iniciales que se hicieron. Se aplican transformaciones de Fourier y pues vamos a tener un proceso similar al que vimos. La calidad de la imagen pues va a ser baja, la facilidad de utilización pues va a ser media. Necesitamos también cierta destreza en esta operación y los tiempos de adquisiciones pues van a disminuir, pero no tanto. Las técnicas de adquisición paralela, en este caso, para Philips, el D-Stream Sense, se hacen adquisiciones de ciertas líneas del espacio K. Aplicamos un algoritmo de D-Stream Sense donde vamos a tener 2 o 3 o 4 adquisiciones, cada una con un grupo de líneas, porque pues todas estas se adquieren al tiempo para ciertos elementos en las antenas. Y con este algoritmo pues vamos a tener una imagen. Hacemos este mismo proceso, la calidad es muy buena, la facilidad de utilización pues realmente es buena, no se necesita tanta destreza y los tiempos de adquisición son adecuados. Pero vamos al paso que tenemos ahora, que es Compressed Sense. Pues este espacio K, ¿qué tal que no hagamos la adquisición de todas sus celdas, todos los puntos, sino que podamos escoger los puntos más importantes que representan calidad de señal en la imagen, que generalmente será el centro del espacio K. En el centro del espacio K tenemos esa información, mientras que en la periferia del espacio K tenemos más información como de grises o de cierto nivel de detalle. Entonces lo que hacemos es adquirir pocas celdas del espacio K, aplicar transformaciones de Fourier, ¿sí? Aquí tendremos una imagen con una calidad no tan buena porque pues son pocas celdas del espacio K, pero luego aplicamos un algoritmo llamado Wavelet y con este algoritmo de Wavelet lo que hacemos es de manera iterativa, ¿sí? Varias veces haremos adquisiciones, haremos reconstrucciones y
él va a devolver información, ¿sí? Una imagen con menos ruido, ¿sí? Que fue extraído por ese algoritmo de wavelet, y esto lo devuelve hacia el espacio K sin necesidad de hacer una adquisición. Entonces vamos aplicando una transformada de Fourier inversa, y en este caso estaríamos llenando celdas del espacio K sin necesidad de adquisición, sino solamente a partir de estas iteraciones. Y esto pues es fantástico porque nos va a permitir, a partir de múltiples iteraciones, tener al final una calidad de imagen ideal, que es la idea, es lo que se busca. La facilidad de utilización pues va a ser muy grande porque pues no hay muchos parámetros involucrados, simplemente el factor de compresence, y los tiempos de adquisiciones pues van a ser los mejores. Entonces al final, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una excelente calidad de imagen en tiempos supremamente cortos. ¿Cuál es la razón? Llenamos el espacio K solamente en ciertas celdas en el centro, y algunas en la periferia, las que son más importantes para formar la imagen. Existen diferentes técnicas de compresence, ¿sí? Esto es lo que veíamos de la adquisición convencional. Hay una técnica de compresence donde se adquieren solamente las celdas del centro y algunas de la periferia, ¿sí? Digamos que esto no es tan bueno, esta técnica, porque no todos los pacientes y no todas las adquisiciones son iguales. No para todos los estudios necesitamos las mismas diferencias de grises. Por ejemplo, para una secuencia de neuro, una secuencia FLAIR, necesitamos tener una buena diferenciación de grises y también tener una buena definición de bordes. Mientras que si vamos a hacer una colangioresonancia, pues necesitamos tener una buena definición de bordes, pero necesitamos tantos grises. Entonces, las técnicas que tienen este método, pues los resultados no son los mejores. Mientras que el que aplicamos en Philips es más balanceado. Él va a hacer un compromiso entre las celdas de la periferia para garantizar definición de bordes y las celdas del centro del espacio K para garantizar un buen contraste. Y esto tuvo mucho desarrollo detrás. Fue necesario hacer múltiples adquisiciones sobre diferentes tipos de pacientes, sobre diferentes tipos de secuencias y de estudios, para que al final tuviéramos, dependiendo del estudio que escojamos, una calidad de imagen deseada. Es así como con nuestra técnica de compresence, cuando ustedes seleccionan el compresence para cerebro, él ya aplica este método balanceado específicamente para esas secuencias de cerebro. Y si vamos a hacer algo de cardio, pues lo aplicará para las secuencias de cardio. Con compresence, entonces, ¿qué secuencias podemos utilizar y cuánto podemos disminuir en tiempos? Podemos aplicarlo a secuencias 2D, a secuencias 3D, todo tipo de potenciaciones, turboespineco, gradientes y T1, T2, densidad protónica, cines, para todas las anatomías. Esto es bien importante porque vamos a tener una compatibilidad de aproximadamente el 93% con las secuencias que se utilizan en rutina. ¿Esto qué quiere decir? Que si compresence está instalado en un sistema, el 93% aproximadamente de las secuencias de rutina se van a ver beneficiadas. Y esto tiene una implicación muy importante, porque vamos a tener una disminución de tiempos en promedio que va a estar rondando el 30%, manteniendo la misma calidad de imagen. En algunas secuencias podemos ir un poco más lejos y tener disminuciones de tiempo por encima del 50%, sobre todo esas secuencias donde no necesitamos tantos grises, donde podemos tener cierto sacrificio en las celdas de la periferia del espacio K. Bien, entonces, ¿qué nos agrega compresence? Pues la capacidad de atender más pacientes, una flexibilidad en la programación, generar más pacientes que deseemos ingresar en nuestros slots de atención, reducción del sobretiempo, ¿sí? Comodidad para el paciente, pues una mejor atención para el paciente, los niveles de
radiofrecuencia que se envían al paciente se van a disminuir porque pues van a ser menos pulsos de RF para poder generar las excitaciones y llenar las celdas del espacio K, apneas más cortas en los pacientes, por ejemplo, de abdomen, de tórax, de cardio, confianza porque pues podemos reemplazar secuencias, entonces en cambio, ¿qué tal en cambio de hacer una secuencia de rutina FLAIR 2D axial? Pues las hacemos ahora toda nuestra rutina con un FLAIR sagital en 3D y tener una mejor información. Entonces, por ejemplo, para esos pacientes que requieren un nivel de detalle muy alto, por ejemplo, pacientes de esclerosis, pues estas secuencias pues, van a ser muy útiles. Mejorar la resolución también es una posibilidad. Entonces, como disminuimos los tiempos, pues en cambio de hacer más secuencias, pues ¿por qué no aumentar la resolución y la calidad de las que ya tenemos? O adicionar secuencias. Entonces, dentro de nuestros protocolos, adicionemos unas secuencias que nos van a dar una mejor capacidad diagnóstica. Aquí algunos casos que son interesantes. Este caso que pudo subir en promedio 5 pacientes por día, ¿sí? Antes de adoptar, de instalar esta técnica de compresence, pues su número de pacientes se hacía referencia a los slots que tenía por cada uno de ellos. Acá pues con todos los ahorros que se hicieron en tiempo para cada uno de las secuencias, pues al final del día, en promedio, se atendieron más pacientes. Aquí la media estaba cerca a 35 pacientes, aquí, o a 32 pacientes, aquí ya estamos superando los 36 pacientes. Entonces, atención de más pacientes. Reducción de sobretiempo, este es otro caso. Entonces, acá, ¿qué se pudo hacer? Pues para más o menos el 85% de todos los estudios que hacían en rutina, el tiempo de examen disminuyó en 3 minutos en promedio por cada paciente. Y con esto, pues se pudieron atender el mismo volumen de pacientes, pero en una menor cantidad de horas. Entonces, los operarios tenían que estar, el grupo de operarios, trabajando más o menos 11 horas, pues ahora disminuyeron a más o menos 10 horas. Entonces, esto es bien interesante porque también ayuda cuando no hay un volumen tan alto de pacientes, pero igual hay costos sobre la atención, los operarios, los tecnólogos, los licenciados y pues también el personal de enfermería. O dedicar más tiempo a los pacientes, en cambio de dedicarle solamente unos 3 minutos a un paciente, pues acá le estaban dedicando 6 minutos, podían hacer una mejor ubicación del paciente, mirar cómo podían eh, eh, optimizar la sensación de tranquilidad del paciente. Entonces, esto es una mejor atención al paciente. Aquí algunos casos que son interesantes. Entonces, veamos esto. Pues esto es una secuencia o un caso para reemplazar secuencias. Entonces, en cambio de hacer secuencias 2D, como les decía, pues hacer este tipo de secuencia FLAIR sagital en menos de 4 minutos con voxeles de 1 milímetro isotrópicos, pues se puede hacer un reformateo en todos los planos. Entonces tenemos una información pues mucho mejor. En cambio de hacer este tipo de secuencia de gradiente T2 en 2D, que se demoraba 43 segundos, pues acá que se demore 43 segundos, una secuencia que sea de susceptibilidad. Y con esta secuencia de susceptibilidad en 3D, pues tenemos la misma información y adicionalmente vamos a tener, por ejemplo, una diferenciación de sangre versus calcio. Aquí otro caso, en cambio, esto es para mejorar la resolución, en cambio de tener en este coronal voxeles de 0.4 por 0.6 con un espesor de 2.5, pues hacer voxeles de 0.3 por 0.3 con el mismo espesor de corte y con la misma cantidad de señal en el mismo tiempo. Entonces es otra forma de abordar también este tipo de, de soluciones de aceleración. Aquí hay otro caso interesante, ¿sí? Entonces, utilizar una mejor resolución para estos casos. Entonces, esta secuencia 3D en Dixon, que tardaba 2 minutos 22, ¿sí? Con un tamaño de voxel de 0.98 cuadrado por 1 milímetro, pues acá disminuirlo a 0.86 y vemos isotrópico y podemos ver que tenemos una mejor definición y un mejor diagnóstico, ¿sí?
Otro ejemplo de mejora de resolución, hacer una secuencia 3D Pelvis View, que esto es una secuencia isotrópica en T2 para que se reconstruya en diferentes planos. Aquí el tamaño de los voxeles y el espesor de corte pues nos llevaba a que en 4 minutos 12 segundos pues tuviéramos un número de tajadas limitada por el espesor de corte. Acá pues podemos duplicar el número de tajadas y tener un espesor menor y con esto una mejor resolución en cada uno de los planos, ¿sí? Y acá, en este caso, pues reemplazar una secuencia o algunos parámetros de la secuencia. Entonces, cambio de tener esta secuencia T2 Drive para oído, que pues tarda 5 minutos 13 segundos, pues aquí esta misma secuencia, pues ahora en 2 minutos menos, con una mejor calidad de señal, ¿sí? Y así podríamos ir caso por caso con consecuencias específicas. Respecto a adicionar secuencias, pues en un protocolo normal, por ejemplo, de hombro, en cambio de tener estas 4 secuencias, 3 secuencias coronales, el sagital y el axial, pues qué tal agregar una difusión, por ejemplo, que hoy en día son muy útiles en músculo esquelético, sobre todo en análisis de masas, y pues en el mismo tiempo. Esta es otra posibilidad que se puede tener con este tipo de tecnologías. Otra que es muy interesante es disminuir los niveles de SAR o asociados a la transferencia de energía por los pulsos de RF a los pacientes. Entonces, en cambio de estar sometido, paciente de más de 150 kilogramos de peso, en cambio de estar sometido con un límite de SAR de 2.5 vatios por kilogramo, 7 minutos y medio, pues acá vamos a tener el mismo caso, ¿sí? Secuencias iguales, con un límite más bajo de SAR en menos tiempo. ¿Por qué? Porque estamos aplicando una menor cantidad de pulsos para formar nuestro espacio K. Aquí, el último caso, muy interesante, pacientes con implantes condicionales. Aquí la imagen puede ser muy fea. Hay que tener en cuenta que pues, es un paciente con implante condicional, que el SAR no puede estar más alto de 0.1 vatios por kilogramo y el tiempo total tiene que ser menor a 30 minutos. Si utilizamos una técnica normal, pues tenemos, digamos que en este caso casi que estamos desbordándonos en el tiempo total de adquisición, mientras que acá mejoramos la calidad de la imagen, ¿sí? Una secuencia mucho más diagnóstica, porque pues esta no es una secuencia diagnóstica, respetamos el tiempo límite de los 30 minutos y pues vamos a tener adquisiciones mucho más seguras sobre los pacientes. Podríamos ver múltiples casos de estos en diferentes anatomías, pero siempre vamos a llegar a el mismo resultado. La calidad de la imagen no se sacrifica, de hecho se mejora, tenemos mayor seguridad sobre el paciente y tenemos tiempos de adquisición que se disminuyen hasta en un 30%. Ha sido el objetivo de Philips con esta técnica que ha sido muy aceptada por nuestros clientes alrededor del mundo y que ha sido muy valorada porque la podemos aplicar, como lo mencionaba, a más del 93% de las secuencias que se hacen en rutina. Muchas gracias por su atención, muy amables.